¿Qué es una sociedad comercial? Es una persona jurídica que se crea con la celebración de un contrato entre personas naturales y o personas jurídicas, donde ellas se comprometen a realizar aportes para poner en marcha una actividad comercial. 4 elementos esenciales de estas sociedades comerciales son: 1. La pluralidad de personas, es decir, 2 o más personas deben estar dentro de esta sociedad comercial. 2. El aporte que los miembros de la sociedad se obligan a realizar. Los miembros deben aportar dinero, bienes u otros aportes apreciables en dinero, llamados en especie o trabajo. 3. La participación en las utilidades. Como la esencia de las sociedades es generar riqueza, siempre se busca obtener un lucro y se participa de las ganancias o de las pérdidas. 4. Desarrollar un objeto social. Esto permitirá que la sociedad tenga y forme utilidades. Ahora, algunas de las características de las sociedades son: los socios se constituyen como persona jurídica, la cual es diferente de los dueños, y el número de socios depende del tipo de sociedad que se vaya a constituir, pero siempre deben ser mínimo 2 personas. Estos socios pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Y como su objetivo es obtener utilidades y distribuirlas entre sí, tanto las pérdidas como las utilidades se distribuyen a cada socio según su participación. Esta persona jurídica tiene patrimonio propio, protegiendo el patrimonio personal de cada socio. Sin embargo, en algunos casos específicos, esta facultad desaparece. Por ejemplo, cuando se es socio de sociedades colectivas, gestor de sociedades en comandita, al momento de realizar algún fraude ante la ley o un perjuicio de terceros independientes a la sociedad. Finalmente, esta sociedad se constituye con escritura pública o con un documento privado dependiendo de la tipología. Ahora, el sustento legal de las sociedades comerciales. Este documento abarca solo las sociedades que están dentro del Código de Comercio, tales como anónimas, limitada, comandita simple, entre otras, excepto las AS. Al momento de constituir una sociedad comercial, la ley da a conocer lo que como mínimo debe tener esta constitución, y a estos puntos o estipulaciones que se van a establecer mediante el documento se les denominan estatutos sociales. Sin embargo, entre socios pueden generar otros estatutos u otras reglas del juego. Según el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 1. Nombre y domicilio de las personas que van a estar dentro de la sociedad. Con las personas naturales debe indicarse la nacionalidad y el documento de identificación, y con las personas jurídicas la ley, el decreto o la escritura que certifica su existencia. 2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 3. Domicilio de la sociedad y de las sucursales que se van a establecer. Este domicilio no es una dirección como tal, sino un municipio, ejemplo, Bogotá, Barranquilla, etc. 4. Objeto social. Se debe enunciar clara y completa las actividades principales que va a ejercer la sociedad. 5. El capital social. La parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En el caso de las sociedades por acciones, este deberá expresarse, además de el capital suscrito y pagado, la clase y valor nominal de las acciones que representan el capital. 6. La forma de administrar los negocios sociales, indicando las atribuciones y facultades de cada individuo. Se estipula quién va a tener el papel de administrador, quién de representante, y se mencionan, dependiendo de la regulación legal de cada tipo de sociedad, las asambleas y las juntas de socios. 7. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios, es decir, cómo se van a reunir, cómo van a votar, dónde van a hacer estas sesiones y cómo van a hacer las sesiones. 8. Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. Esto ya que todos los años deben hacer un balance e inventario de las empresas, y para esto se deben establecer las fechas. 9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Término de duración: 1 año o más años. 10. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Esto en caso de que no se quiera seguir con la sociedad o por alguna razón acabe. 11.
Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Esto es debido a cómo solucionarán sus problemas, si ante un juez mediante la contratación de un árbitro o asistir a un centro de conciliación, etc. 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponde, por la ley o por el contrato, a todos o algunos de los asociados. 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. 14. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Las sociedades de capital son aquellas sociedades en las que lo importante son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Este tipo de sociedad se divide en acciones y lo que se tiene en cuenta son las acciones y no las personas que lo poseen. Existen distintos tipos de sociedades de capital. Estas son: primero, sociedad anónima. Se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Segundo, sociedad por acciones simplificada, SAS. Es una sociedad de capital de naturaleza comercial conformada por una o varias personas naturales o jurídicas, que fue creada por la Ley 1258 de 2008. Tercero, sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social, y no puede ser constituida con menos de 5 socios, entre gestores y comanditarios. Cuarto, sociedad de economía mixta. Se caracteriza por el capital de esta. Se encuentra conformado por aportes estatales y privados, es decir, que en estas hay participación del Estado y no aportes meramente privados. Las sociedades de personas son las sociedades donde lo más importante son las personas que la conforman y sus socios. Por lo general, estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas, donde el capital no es lo más importante, sino quienes la conforman. Los tipos de sociedades de personas en Colombia son las siguientes. Primero, sociedad limitada. Se caracteriza por ser una sociedad de personas y, como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Segundo, sociedad colectiva. Es una sociedad comercial de personas cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados, regulada por el Código de Comercio colombiano a partir del artículo 294. Tercero, sociedad en comandita simple. La sociedad de comandita simple se caracteriza porque su capital social se divide en cuotas partes, no en acciones. En este tipo de sociedad, la ley no impuso un límite al número de socios ni a la cantidad de capital social que se debe suscribir y pagar. Cuarto, sociedad o empresa unipersonal. La empresa unipersonal pertenece a una sola persona que es dueña absoluta del negocio. Una persona natural puede tener un negocio como único dueño sin que exista una empresa como tal, como en el caso de la persona que abre un restaurante y lo registra en la Cámara de Comercio.